cada ciclo mundialista en CONCACAF se prende una feroz batalla por lograr los cupos al mundial, pero una pelea igual de intensa se vive en la parte de abajo por evitar ser la peor de las peores en la Confederación de Centro, Norteamérica y el Caribe. Por eso, para reivindicar esas desastrosas campañas, en este video, como ya es tradición en el canal, recordaremos a las peores selecciones en toda la historia de la clasificación al Mundial de CONCACAF, tanto en las olvidadas primeras rondas como en el infernal y popular hexagonal final y sus derivados, instancia que se está disputando en el presente camino a Qatar. Por eso, para enterarte antes que todos cuál será la peor selección y por supuesto quiénes serán las clasificadas al próximo mundial, la recomendación es que te descargues OneFootball, donde puedes enterarte al instante de todas las novedades de las eliminatorias, horarios, estadísticas, formaciones, alertas de los partidos, resultados al instante y la última hora de tu selección favorita. Así que no dejes pasar esta oportunidad y accede ya al link que encontrarás en la primera línea de la descripción de este video, para gozar como nunca de las ventajas de tener OneFootball en pleno frenesí de eliminatorias, donde en todos los rincones del mundo se lucha por el ansiado cupo a Qatar 2022. Y arrancamos por lo peor de lo peor que ha visto CONCACAF en su clasificación al Mundial, con lo que fue la primera eliminatoria de todas para la región de Centro, Norteamérica y el Caribe, y esa fue la del Mundial de Italia 1934. Sin embargo, allí, ante la escasez de selecciones que se inscribieron, solamente se disputaron 3 rondas eliminatorias, y en la primera entraron a competir Cuba y Haití, y en este duelo mano a mano, el triunfo sería para los Leones del Caribe, que tras disputar 3 partidos con los haitianos, se quedaron con el triunfo en 2 de estos, por lo que al ser el primer eliminado, Haití se quedó en el sótano de la tabla general, logrando un punto y una diferencia de gol de -8. Avanzamos y como para el Mundial de 1938 todas las selecciones de la región de CONCACAF se retiraron a excepción de Cuba, no podemos hablar de que hubo una eliminatoria como tal, por lo que pasamos de una vez a la clasificación para la cita orbital de Brasil 1950, y allí sí hubo una eliminatoria que simplemente fue un grupo de 3 selecciones donde los 2 mejores se clasificaron, y en aquella oportunidad México y Estados Unidos le hicieron morder el polvo a Cuba, que apenas pudo quedarse con un punto. Entre tanta goleada quedó con un registro de anotación de -8. Pasamos al proceso para ir al Mundial de Suiza 1954, donde allí se repitió el formato de la eliminatoria anterior, donde ahora al que le tocó padecer a México y Estados Unidos en el grupo fue Haití, conjunto que también fue acribillado a punta de goles, por lo que acabó con 0 puntos y una escalofriante diferencia de gol de -16. Llegamos a la eliminatoria camino a Suecia 1958, donde se innovó un poco el formato y ahora hubo 2 rondas, una de grupos y una final, donde los ganadores de los grupos se enfrentaron en un duelo mano a mano. Sin embargo, acá el peor de todos fue Estados Unidos, que sufrió de principio a fin su participación en el grupo de Norteamérica, donde México y Canadá le propinaron a los Yankees puras derrotas y goles, por lo que los de las barras y las estrellas acabaron con 0 puntos y un -16 en la diferencia de gol. Vamos a la clasificación camino a Chile 1962, donde se volvió a apostar por los grupos de primera ronda y una fase final cuyo ganador se clasificaba a un repechaje que disputaba un cupo con un representante de CONMEBOL. Y el que estuvo más lejos de conseguir esto fue de nuevo Estados Unidos, que otra vez sufrió el fútbol de sus vecinos, pero esta vez solo le tocó con México, con el que empató un partido y perdió el otro, suficiente para que los Yankees fueran la selección con menos puntos en aquella oportunidad, con apenas 1 y un registro de goles de -3. Llegamos al proceso de clasificación de Inglaterra 66 y allí se volvió a jugar con el mismo formato de las últimas ediciones, una primera fase de grupos y una fase final. Y allí el peor de todos en la primera ronda fue Honduras, que le tocó jugar con los jefes de la Confederación, México y Estados Unidos, y en consecuencia los catrachos apenas pudieron sumar un punto, mientras que su diferencia de gol fue de -5. Pasamos a la clasificación de México 70 y allí el formato sufrió un pequeño cambio, pues después de los grupos se añadió una ronda semifinal donde los ganadores luego se disputaban el cupo directo en una gran final. Pero aquí nos interesa quién fue el peor de la primera ronda, y allí este deshonor le correspondió a Jamaica, que acabó siendo el peor de su grupo, que compartió con Honduras y Costa Rica, registrando 0 puntos y un saldo de goles de -9. Pasamos al proceso rumbo al Mundial de Alemania Federal 1974, y allí la Confederación de Centro, Norteamérica y el Caribe utilizó el campeonato CONCACAF, el torneo antecesor de la Copa Oro, como eliminatoria. Por eso acá ya podemos incluir a otra selección que sería la peor de la etapa final. Sin embargo, tenemos que mencionar primero a Antigua y Barbuda,
el peor equipo de la fase de grupos, que acabó con 0 puntos y una diferencia de gol de menos 19. Ya en la etapa final, la peor fue Antillas Neerlandesas, equipo que conocemos como Curazao, que acabó último en la ronda final con 2 puntos y una diferencia de gol de menos 15. Vamos al proceso rumbo a Argentina 78, donde se repitió la fase de grupos en el campeonato CONCACAF como formato de clasificación, aunque en la zona del Caribe se jugaron varias rondas eliminatorias y de ahí salió el peor equipo, que fue las Antillas Neerlandesas o Curazao, que fue apuleado en su duelo mano a mano frente a Haití, mientras que en la fase final el peor fue Surinam, que también se quedó sin goles y un registro de gol negativo de menos 11. Pasamos al camino a clasificar a España 82, donde se siguió la misma hoja de ruta y allí el peor de la ronda previa fue Granada, que no pudo con Guyana en su duelo mano a mano, donde perdió ambos partidos y se quedó con un registro de goles de menos 4, mientras que en la ronda final del campeonato CONCACAF el peor fue Haití, que apenas sumó 2 puntos y acabó con menos 7 en la diferencia de gol. Avanzamos y ahora estamos con el camino a México 86, donde la dinámica cambió un poco, pues ahora se le añadió una ronda previa eliminatoria antes de los grupos que seguían sacando a los clasificados a la ronda final del campeonato CONCACAF. Pero volviendo a la primera ronda, allí el peor fue Puerto Rico, que fue apabullado por El Salvador en su llave, donde perdió ambos partidos, no marcó goles y se llevó 8 en total. Por su parte, en el campeonato CONCACAF, el más irregular fue Costa Rica, que se quedó en el fondo con 3 puntos y un menos 2 en la diferencia de gol. Vamos al camino a Italia 90, donde se omitió la fase de grupos y ahora solo había una ronda previa eliminatoria antes del campeonato CONCACAF, y aquí el peor de todos fue Guyana, que perdió sus 2 cotejos ante Trinidad y Tobago, que también lo dejó con menos 5 en la diferencia de gol. Ya en la ronda final, el que acabó en el sótano de la tabla fue El Salvador, con apenas 2 puntos y un registro de goles de menos 6. Para ir al Mundial de Estados Unidos 94 se dejó atrás la era del campeonato CONCACAF y arrancó una eliminatoria llena de rondas mano a mano que desembocaban en una segunda ronda de grupos para luego ir a una ronda final con 4 equipos, y aquí en las primeras rondas el peor de todos fue Nicaragua, que cayó fulminado en su llave ante El Salvador, donde por supuesto no ganó ningún partido y acabó con menos 9 en el balance de goles. Y en la última fase el peor fue Honduras, con 3 puntos y una diferencia de gol de menos 7. Vamos a las eliminatorias camino a Francia 98, donde el formato fue muy similar, salvo que la ronda final ya incluyó a 6 equipos, porque acá apareció el famoso hexagonal final, una ronda de la que estuvo muy lejos Guyana, la peor de las rondas previas luego de caer goleada en su eliminatoria ante Granada, donde se quedó sin puntos y quedó con un menos 7 en la diferencia de gol. Ya luego en el hexagonal, la peor selección fue Canadá, que con 6 puntos quedó en último puesto y se fue con un registro de goles negativo de menos 15. Entramos al nuevo milenio, donde el formato ya se enredó un poco. Hubo una primera ronda donde las selecciones del Caribe jugaron unos playoffs y sacaron los clasificados, mientras que en Centroamérica se hicieron unos grupos para sacar los clasificados a la segunda ronda, que también trajo otros grupos de donde salieron los clasificados al hexagonal. Pero en fin, el peor de todos en las rondas previas fue Islas Turcas y Caicos, que dio pena en su llave ante San Cristóbal y Nieves, donde además de 0 puntos se llevó a casa un menos 14 en la diferencia de gol. Por su parte, en el hexagonal final, el que más padeció fue Trinidad y Tobago, que acabó último con 5 puntos y un menos 13 en el registro de los goles. Pasamos al camino a clasificar a Alemania 2006, donde se dejaron las zonas y se armaron 2 rondas previas antes de los grupos, los cuales sacaban a los clasificados al hexagonal. Y en las preliminares, el peor de los peores fue Montserrat, que sufrió hasta 20 goles en su duelo mano a mano frente a Bermudas. Ya luego en el hexagonal, el que sumó menos puntos fue Panamá, y las goleadas en contra no le faltaron a los canaleros, que terminaron con menos 17 en la diferencia de gol. Vamos al camino a Sudáfrica 2010, donde el formato se mantuvo tal y cual el proceso mundialista anterior, y en las rondas previas el peor fue Anguila, que fue destrozado por El Salvador, que apenas en 2 partidos le endosó 16 goles. Ya luego en el hexagonal, el que acabó en el sótano fue Trinidad y Tobago con 6 puntos y una diferencia de gol de menos 12.
Pasamos al proceso rumbo a Brasil 2014, donde el formato cambió y ahora había una ronda previa seguida de 2 fases de grupos, y de la segunda salían los clasificados al hexagonal. Pero volviendo a las rondas previas, aquí volvió a caer Turcas y Caicos, que perdió sus 2 partidos ante Bahamas y acabó con un -10 en cuanto a los goles. Luego ya en el hexagonal, el de peor campaña fue Jamaica, que apenas sumó 5 puntos y acabó con un -8 en la diferencia de gol. Llegamos al proceso camino a Rusia 2018, donde de nuevo el formato cambió, y el cual ahora se componía de 3 rondas eliminatorias antes de la tradicional fase de grupos que antecedía al hexagonal final. Y aquí la particularidad es que en las rondas previas, 3 equipos acabaron con los mismos registros para ser considerados como los peores, y estos fueron Turcas y Caicos, Anguila y Bahamas, todos con 0 puntos y -8 en la diferencia de gol. Y en el hexagonal, el de Sonorte ser el peor fue para Trinidad y Tobago, que acabó con 6 puntos y una diferencia de gol de -12. Y cerramos con el proceso a Qatar 2022, donde sí ya podemos hablar de una peor selección, pues ya se disputaron las primeras fases, las cuales consistieron en una ronda de grupos y luego en unas llaves mano a mano, donde se definieron las 3 selecciones que completaron el ahora octogonal final de CONCACAF. En esas fases iniciales, el peor de todos fue Anguila, que acabó último en su grupo con 0 puntos por supuesto y un -23 en la diferencia de gol. La incógnita ahora es ver quién será el peor del octogonal, una duda que se las dejamos a ustedes, por eso los invitamos a comentar quién creen que de estos 8 será el peor en esta última ronda de la eliminatoria de CONCACAF. Y como siempre, para hacer un balance, repasemos a modo de top cuáles selecciones fueron las que más veces ocuparon el sótano más profundo en la clasificación del mundial de CONCACAF. Y acá comenzamos por un montón de equipos que acabaron como las peores de la confederación, al menos en una oportunidad, que concretamente son 10. Luego en un segundo puesto están Haití, Estados Unidos y Guyana, que acabaron en un par de oportunidades en el sótano. Y de momento la pelea de titanes en la punta por ser el peor de la eliminatoria de CONCACAF se encuentra entre Turcas y Caicos y Anguila, los dos con 3 presencias en el sótano de la eliminatoria, mientras que los peores de la ronda final, como el hexagonal final y demás, está mucho más repartido, pues hasta 9 selecciones distintas han sido la peor en esta fase al menos una vez, pero en la punta nadie le discute a Trinidad y Tobago, que hasta en 3 ocasiones ha sido el peor de la ronda final. Y con este anti-récord terminamos el repaso por los peores equipos de las eliminatorias de CONCACAF en toda su historia. No olviden opinar sobre quién creen que será el peor del octogonal camino a Qatar 2022. Los leemos en los comentarios y ya saben que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.